Vivimos en una época que parece, bueno, que está obsesionada con la velocidad. Si no corremos, sentimos que nos quedamos atrás. Pero, ¿es la única forma de vivir? Es una pregunta clave, la verdad. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis que usa una figura inesperada, la de un futbolista, para plantear una pregunta que nos atraviesa a todos. Sí, los materiales que tenemos se basan en el libro Juan Román y la flecha del tiempo. Y la misión es entender, a través de su historia, cómo podemos habitar el tiempo sin que nos arrastre su corriente. Y para empezar, creo que hay que desarmar el concepto central que propone el libro, la flecha del tiempo. Suena muy poético, pero en realidad viene de la física. ¿Así? Sí, fue acuñada por el astrónomo Arthur Eddington en 1927. Un momento. ¿Me estás diciendo que la base de todo este análisis cultural es un concepto de la física de hace casi un siglo? Exactamente. Eddington lo usó para describir algo que nos parece obvio, pero que es muy profundo, que el tiempo solo va en una dirección. Hacia adelante. Claro. Y esto rompía con la idea anterior, la de Newton, de un tiempo absoluto, como un río que fluye igual para todos. La flecha de Eddington es irreversible. O sea, un vaso se rompe, pero no se vuelve a armar solo. Justo eso. Y aquí es donde el libro da un salto que es fascinante. Conecta esa idea con la segunda ley de la termodinámica, la entropía. La tendencia del universo al desorden. Exacto. Pero argumenta que la modernidad tomó esa ley física y la convirtió en un mandato cultural. De repente, la flecha del tiempo no era solo una descripción del universo, sino una obligación social. Progresar, crecer, avanzar, siempre hacia adelante sin parar. Claro, y me imagino que esa no es la única forma de ver el tiempo. El libro debe proponer alguna alternativa, ¿no? Por supuesto. Lo contrapone con el tiempo cíclico, el de las culturas orientales o los pueblos originarios. Pensemos en las estaciones. La primavera siempre vuelve. No se trata de acumular kilómetros en una carrera sin fin, sino de encontrar sentido en los ritmos, en la repetición. El tiempo lineal acumula, el cíclico construye. Esa es la idea. Entiendo. Entonces, con este choque de trenes entre el tiempo lineal que nos empuja y el cíclico que nos ancla, ¿dónde entra Juan Román Riquelme? ¿Por qué él? Porque, según el texto, él es una anomalía temporal. Justo cuando la flecha del tiempo cultural empezaba a acelerarse hasta el vértigo, apareció un jugador cuya principal herramienta no era la velocidad. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario, la pausa. Y eso, en ese contexto, se convirtió en un acto de resistencia. Para entender esa pausa, el análisis nos lleva a sus orígenes, a Don Torcuato en los años 70 y 80. Describe un mundo que, la verdad, parece de otra galaxia, sin la urgencia de hoy. Totalmente. El fútbol en la calle, en los baldíos, donde el partido terminaba no cuando sonaba un silbato. Sino cuando se iba el sol. Exacto. No había una meta de rendimiento. Era el juego por el juego. Y el texto rescata un espacio que hoy casi no existe. La esquina. La esquina. Claro. Era una escuela social. Se aprendía a hablar, pero también a escuchar y, muy importante, a estar en silencio. Y ahí, según el análisis, se forjó su estilo. No ocupar todo el espacio, pero ser esencial. No necesitaba gritar para ser el centro. Hay un detalle de esa época que me pareció increíble, el rol de la radio. Hoy todo es imagen, inmediatez, pero el libro cuenta que Riquelme creció escuchando partidos. ¿Qué efecto tiene eso? Tiene un efecto tremendo. Escuchar te obliga a usar la imaginación. Tienes que construir el campo de juego en tu cabeza, visualizar los movimientos. Sentir el ritmo del partido sin que una cámara te lo imponga. Justamente. Y de ahí, el texto saca una de sus frases clave. Román aprendió a escuchar antes de decidir. Qué buena frase. Es que esa capacidad de procesar la información internamente, en lugar de reaccionar al estímulo visual inmediato, es la semilla de todo lo que vino después. O sea que su famosa pausa en la cancha, esa milésima de segundo donde parecía que el mundo se detenía, no era algo que entrenó, sino algo que traía de su forma de vivir. Exactamente. Ya en sus clubes formativos como Argentinos Juniors se notaba. Los informes decían que no era el más rápido ni el más fuerte. Pero era el que entendía el juego antes que los demás. Así es. Y su aspiración, y esto es muy potente, no era la fama. Era pertenecer. Sentirse parte de algo con sentido como en el barrio. Por eso cuando llega el fútbol profesional de los 90s,
Su forma de ser choca de frente con la nueva lógica del mundo. Y es que los 90s son el punto de quiebre. Llegan la globalización, Internet, el fútbol empieza a convertirse en un espectáculo global. En un negocio de miles de millones. Y justo ahí, en 1996, debuta Riquelme en Boca. El timing es casi poético. Es un contraste brutal. Mientras el fútbol se volvía más físico, más rápido, más de correr y meter, él hacía algo que iba en contra de toda esa corriente. Paraba la pelota, levantaba la cabeza y esperaba. Ofrecía otra cosa. Hay una frase en el libro que lo resume todo. Me pareció brillante. Decía que en un mundo que empezaba a exigir reacciones, él ofrecía decisiones pensadas. Es que esa es la clave. Su estilo generaba una paradoja que incomodaba a muchos en la época. Jugaba como si fuera de otra época, pero ganaba en esta. Claro. Y no era compatible con la cultura que estaban haciendo, la cultura del zapping. Claro, el zapping era cambiar de canal cada 3 segundos buscando un estímulo nuevo, un gol, una jugada rápida. Y Riquelme te pedía exactamente lo contrario. Te pedía atención. Te decía, no cambias. Quédate aquí, presta atención, porque en esta pausa, en este silencio de 2 segundos, es donde va a pasar la magia. Exigía una concentración que el mundo ya no quería dar. Y si en los 90 el fútbol se aceleraba, lo que pasó en la década del 2000 fue la explosión. Ahí el símbolo máximo es el Real Madrid de los Galácticos. Beckham, Zidane, Ronaldo, Figo. Eran la velocidad, el marketing, el talento empaquetado como un producto global. La flecha del tiempo en su máxima expresión. Totalmente. Por eso el análisis plantea la final intercontinental del 2000, entre ese Real Madrid y el Boca de Riquelme, no como un simple partido, sino como una batalla simbólica. Una puesta en escena casi arquetípica. El clásico David contra Goliat. ¿Y cómo se lee esa victoria desde esta perspectiva del tiempo? El libro dice algo muy interesante. Riquelme no jugó contra el Real Madrid, jugó contra la ansiedad. ¡Qué bueno eso! Demostró que el ritmo también es una forma de autoridad. Al imponer su pausa, desarmó una máquina construida para la aceleración, por un instante. La flecha del tiempo pareció doblarse. Es que fue como si un poeta hubiera vencido a una máquina. Es una imagen muy potente. Y como suele pasar, cuando el sistema no puede vencer algo, intenta absorberlo, asimilarlo. ¿Es eso lo que el libro plantea sobre su paso por Europa? Exactamente. Su llegada al Barcelona de Luis Van Gaal se presenta como esa metáfora. Van Gaal era la encarnación del sistema, de la táctica por encima del individuo. El intento de poner a Riquelme a jugar en una banda. Claro, lejos de donde él creaba el juego. Era un intento de domesticarlo, de meterlo en una planilla de Excel. Y para explicar por qué no funcionó, el autor usa una idea de la psicología, ¿verdad? Los arquetipos de Jung. Sí, y es una herramienta muy útil. Pensemos en los arquetipos como personajes universales que todos reconocemos. El héroe, el sabio, el rebelde. ¿Y Riquelme cuál sería? El libro postula que él encarna el arquetipo del inadaptado, o el que no encaja, y lo presenta no como un defecto, sino como su rol fundamental. Ah, entiendo. Por eso su paso por Barcelona no se ve como un fracaso futbolístico, sino como el fracaso del sistema por convertirlo en otra cosa. Su éxito posterior en un club como el Villarreal demostró que su liderazgo funcionaba, pero en un entorno que lo entendiera, no que quisiera anularlo. Y entonces en 2007 vuelve a Boca. El mundo ya había cambiado de nuevo. Estábamos en la era post-11 de septiembre. Los celulares ya eran parte de nuestra mano. La exigencia de disponibilidad 24/7. Exacto. Y en ese contexto vuelve y gana la Copa Libertadores de una forma increíble. Por eso el texto califica esa gesta como una anomalía histórica. Fue un acto de resistencia aún más potente, porque la velocidad del mundo se había multiplicado. Demostró otra vez que su método seguía siendo vigente. Totalmente. Y llegamos a la década de 2010. El tiempo no solo es rápido, ahora también está fragmentado por la explosión de las redes sociales. Facebook, Twitter. WhatsApp. Todo nos pide una reacción inmediata, una opinión, un like. La flecha del tiempo ya no solo empuja, ahora también aprieta desde 1000 direcciones. ¿Cómo navega Riquelme ese nuevo mundo? Lo navega con la misma coherencia de siempre. El libro destaca que, en esa etapa final de su carrera, supo escuchar a su cuerpo.
Entendió que el tiempo biológico también tiene su propia flecha irreversible. Y en un gesto que va totalmente en contra de la cultura del éxito, que solo valora ir hacia adelante y retirarse en la cima. Él toma una decisión radical. Volver a Argentinos Juniors, a donde empezó todo. Exacto. El texto lo interpreta como un gesto simbólico profundísimo. No fue un paso atrás, fue un acto de cerrar un ciclo. De volver al origen para darle un sentido completo a su historia. Es aquí donde, usando de nuevo la visión junguiana, completa su viaje. El héroe que luchó en las grandes batallas se transforma en el sabio que vuelve a casa. Por eso, tras su retiro, elige el silencio, el barrio, en lugar de la exposición mediática que el sistema le ofrecía. Elige habitar su propio tiempo. No es que le imponen. Pero parece que la historia siempre le pide un acto más. El libro marca un momento clave que lo saca de ese silencio. La final de la Copa Libertadores que Boca pierde en Madrid. Sí, se presenta como un golpe simbólico que lo sacude. Y se narra un momento casi mítico, cuando su hijo le dice: «Papá, no podemos perder así». ¡Uf, qué fuerte! Esa frase funciona como el llamado del héroe en las viejas leyendas, una fuerza que lo obliga a salir de su retiro. Entonces no es un regreso al pasado, sino el comienzo de algo nuevo. Es una transformación. Vuelve a la escena pública, pero la herramienta ya no es la pelota, sino la gestión. Se convierte en dirigente. Y el mensaje de la pausa, del sentido de pertenencia, sigue siendo el mismo, pero ahora lo defiende desde otro lugar. Y así llegamos a nuestra década, los 2020. Pandemia, guerras, la irrupción de la inteligencia artificial. La aceleración es total. En el fútbol, esto se traduce en una lógica donde los datos, el Big Data, parecen más importantes que la intuición, el rendimiento medible por sobre el sentido del juego. Totalmente. ¿Qué representa la llegada de Riquelme a la presidencia de Boca en este contexto? Representa, una vez más, una anomalía. El texto señala que no actúa como un CEO de una empresa, ni se alinea con el poder político de turno. Su mensaje es otro. Su mensaje es increíblemente simple y por eso mismo radical en el mundo actual. El club es de los socios, no es un negocio. Su elección se describe no como una victoria política, sino como una revolución popular contra esa lógica mercantilista. Y hay una imagen que el libro analiza y que se volvió icónica. Riquelme en el palco mirando el partido, tomando mate. Parece una foto simple, pero el análisis le da un peso enorme. Porque es un símbolo potentísimo. En la era de la IA, de los algoritmos y la eficiencia máxima, el mate representa la pausa, el ritual, lo humano. Es lo analógico resistiendo en un mundo digital. Exacto. Simboliza la pertenencia frente a la lógica fría del capital. Es una declaración de principios sin decir una palabra. El libro cierra proyectando todo esto hacia el futuro, mencionando cosas como la Agenda 2030 o el transhumanismo, y deja una pregunta flotando. ¿Qué lugar queda para lo humano en un mundo totalmente optimizado? Y la conclusión es que Riquelme, a su manera, siempre fue una respuesta a esa pregunta. Su carrera fue una rara y valiosa integración de talento y coherencia. El texto utiliza un último mito para redondear la idea. El de Saturno, el dios del tiempo que devora a sus propios hijos. ¿Y Riquelme? Riquelme es presentado como el arquetipo del hijo que no se dejó comer por ese tiempo acelerado y devorador del sistema. Entonces, el análisis no nos da una solución mágica. La flecha del tiempo va a seguir su curso. No podemos detenerla. No, no se puede. Riquelme no la detuvo. Pero el libro sugiere que nos mostró que es posible habitarla de otra manera. Sin ser esclavas de su velocidad. Sin que nos devore. Y el mensaje final que me queda de todo este material es que quizás la verdadera resistencia no está en las grandes gestas, sino en los gestos pequeños. Exactamente. En una pelota que se pisa en lugar de revolearla sin pensar. En un mate compartido. En un silencio en medio del ruido. Esos pequeños actos. El texto cierra con una frase muy potente. En esos instantes, la flecha del tiempo no se detiene, pero deja de doler.